Buenas tardes, días, noches, en el momento que vean esto, chicos y chicas. Voy a grabar un video bien resumido de lo que se incluye en la prueba, que es el día miércoles, partiendo por recordar lo que es cambio físico y cambio químico, ¿sí? Cambio físico y cambio químico. El cambio físico nosotros dijimos que era solamente un cambio en la apariencia. Apariencia o básicamente en la forma física que tiene la sustancia. Ejemplo, todos los cambios de estado son ejemplos de cambio físico. Es decir, cuando un hielo se derrite, cuando el agua se evapora, etc. En cambio, un cambio químico involucra la transformación de sustancias. Esta es la palabra clave. Transformación de sustancias. Transformación de sustancias. Eso quiere decir que yo parto con algo inicial y ocurre aquí algo que nosotros ya conocemos como reacción química, ocurre algo y se genera algo diferente. Se transforman estas sustancias. Entonces, dicho eso, por ejemplo, cuando nosotros horneamos un queque, porque inicialmente tenemos una mezcla, por ejemplo, de harina, huevos, etc. Y al momento de que esto va a temperatura, esto se transforma en un queque. Es decir, yo ya no tengo esta mezcla de harina, huevos y todo crudo, sino que se transforma en un producto nuevo. Se gelatinizan almidones en este caso y un millón de otras cosas que nos generan en este caso el queque. ¿Qué es lo importante recordar de aquí? Cambio químico, solamente hay un cambio en la apariencia, en la forma física de la sustancia, y el cambio químico hay una transformación de sustancias. Ya. Dicho eso, avancemos y recordemos que una reacción química es básicamente la manera en la que escribimos un cambio químico. Y estos cambios, o para yo poder evidenciar o constatar, por así decirlo, estos cambios, yo podía tener en cuenta ciertas circunstancias o ciertas cosas que pasaban en la reacción para decir, ah, sí, esto es un cambio químico, por ende una reacción química. Y dentro de esas cosas o de esas situaciones que pueden ocurrir, está la liberación de burbujas, que por ejemplo era la efervescencia, liberación de burbujas. Tenemos también el aumento de temperatura. Tenemos también la formación de una nueva sustancia. Tenemos la efervescencia. Y no sé si se me queda otro en el tintero. De todas maneras, eso usted ahí lo tenía escrito en su cuadernito. Entonces, yo evidenciando estas situaciones, yo puedo decir, ah, sí, aquí ocurrió un cambio químico. Por lo tanto, una reacción química. Ahora, ¿qué es una reacción química o ecuación química? La reacción es lo que está pasando, la ecuación es cómo nosotros la escribimos. Y aquí la reacción que hemos ocupado ya 1.000.000 de veces, la oxidación del hierro. Acá tengo hierro metálico, tengo oxígeno gaseoso y tengo óxido de hierro sólido. Recordemos que nosotros podíamos anotar acá abajito, podíamos anotar acá abajito entre paréntesis en qué estado de la materia se encontraba la sustancia. Entonces, si tengo una S va a ser en estado sólido, si tengo una Y va a ser estado gaseoso y una L líquido. En este caso tengo el hierro sólido, el oxígeno gaseoso y el óxido de hierro sólido. ¿Qué es lo que tengo que considerar importante de acá? Las partes de esta reacción. Recordando que voy a cambiar de color con este.
Recordando que estos son los reactantes y estos son los productos. Reactantes siempre es todo lo que está antes de la flechita y productos es todo lo que está después, independiente si la flecha va hacia la izquierda, hacia la derecha, si la ecuación es reversible, irreversible. Da lo mismo, siempre tengo que darme cuenta que todo lo que está después de la flecha es producto, todo lo que está antes es reactante. ¿Qué otra información importante? Este numerito grande que está acá se llama coeficiente. Si en la prueba le pongo coeficiente estequiométrico, es exactamente lo mismo. Es como si yo nombrara su nombre y su apellido, no sé, Cassandra Aguirre. Lo mismo pasa acá, coeficiente estequiométrico. Es lo mismo, solamente que lo hemos nombrado como coeficiente. Y este numerito chiquitito de acá es el subíndice. Súper importante, chicos, recordar que el coeficiente me indica cantidad. Y el número chiquitito también me indica cantidad, pero además me indica que entre ellos hay un enlace. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que eso me da identidad. Recordando que si yo cambio esto, si cambio el subíndice, ese compuesto, esa sustancia, deja de ser lo que es. Si yo tengo O2, esto es oxígeno gaseoso, pero por ejemplo, si tengo O3, esto es ozono. Son totalmente diferentes. Por lo tanto, esto, el numerito, el subíndice, me da la identidad de mi molécula, de mi compuesto. ¿Sí? ¿Qué más tiene que conocer? Reactantes, productos, coeficiente, subíndice. Esto me indicaba el estado de agregación. Estado de agregación es lo mismo que estado de la materia. Agregación. Teniendo en cuenta eso, ya. Con esto ya por lo menos sabe las partes de una ecuación química. Vamos entonces ahora con la representación. ¿Qué sustancia podría poner? La combustión del metano. A ver. Ahí. CH4, CO2 más H2O. Esto tiene 1. Esto tiene 2, 3. Esto tiene 2. Y esto tiene 2. Ahí está. Y aquí tengo la reacción química, y tengo esta reacción química que es la combustión del metano. Combustión. El metano es un gas que para combustionar necesita oxígeno y se transforma en dióxido de carbono y agua. ¿Qué es lo que yo tengo que tener en cuenta acá? Recordar y reconocer primero qué elementos están involucrados en mi reacción química. ¿Cómo yo identifico eso? Analizando o dándome cuenta de la cantidad de mayúsculas que tengo. Porque recordemos que todos los elementos químicos parten con una mayúscula, si bien una letra inmediatamente después, minúscula, es parte del mismo elemento. En cambio, si yo tengo esto, aquí tendría un elemento, dos elementos. Dicho eso, en este caso, voy a con colores diferentes, tengo un elemento que es carbono, dos elementos que es el hidrógeno y mi tercer elemento que es el oxígeno. Y voy a partir. Usted, si en la prueba no tiene colores, puede hacer el circulito, pero adentro tiene que escribir el símbolo del elemento para yo poder identificar si efectivamente usted sabe que, no sé, de carbono tengo 5 en mi molécula, por ejemplo. Entonces, importante saber que esto es un primer compuesto. Entonces, todo esto yo lo voy a empezar a representar. Acá no pueden ver, pero yo siempre les decía, lo primero que tengo que hacer es tapar el coeficiente tenga o no tenga para saber cuál es mi molécula. Entonces, en este caso tengo el carbono y tengo una pelotita de carbono. Tengo hidrógenos y tengo 4 pelotitas de hidrógeno. Estos hidrógenos van unidos a mi carbono. ¿Por qué van unidos? Porque toda esa es mi molécula. Los tengo unidos. Y ahora, yo en este momento sacaría mi dedito de la parte en donde tendría que ir el coeficiente y veo si hay un número ahí. Si no hay ningún número, yo asumo que es solamente una molécula, y si hay otro número, eso tendría que repetirlo la cantidad de veces que se indique. En este caso, como no hay número, asumo que es solamente una molécula de metano. Luego, sigo con el más y nuevamente tapo mi coeficiente, tapo el numerito grande que está hacia la izquierda y veo, en este caso tengo oxígenos y tengo 2 por el numerito que está acá abajo. Entonces digo un oxígeno,
2 oxígenos. Saco mi dedito del coeficiente y veo si hay un número escrito ahí. En este caso hay un 2, por lo tanto, esta molécula tengo que repetirla 2 veces. Aquí ya tengo una y aquí tengo la siguiente. 2 moléculas de oxígeno. Avanzo. Eso eran los productos. En los reactantes tengo, en la primera molécula es dióxido de carbono, donde tengo, con celeste, donde tengo un carbono y tengo 2 oxígenos, que el oxígeno era naranjo. 1, 2. Saco mi dedito del coeficiente y en este caso, como no hay ninguno, asumo que es solamente una molécula de dióxido de carbono. Y luego voy con la molécula de agua. A estas alturas, chicos, ustedes ya deberían saber cómo representar el agua. El hidrógeno es amarillo. En mi H2O tengo 2 hidrógenos y tengo un oxígeno que era naranjo. Entonces, ahora yo saco mi dedito del coeficiente y veo si hay un número, en este caso sí, y es un 2, por lo tanto tengo 2 moléculas de agua. Voy a hacer el tiro la parte de los enlaces y aquí yo tendría la representación de la reacción de combustión del carbono. Esto es súper importante porque sí entra la representación de una reacción química y además también hay una pregunta en la evaluación en donde yo les pregunto que analice una representación si está correcta o incorrecta. Listo, entonces tenemos representación, check, listo. Avanzamos. Luego de esto, después de representación química, nosotros vimos tipos de reacciones químicas. Acá vamos a hacer un mapita conceptual por acá. Vamos a pasar a la siguiente página. Tipos de reacciones. Y en tipos de reacciones nosotros vimos 3. Vimos tipos de reacción por reordenamiento, por partícula transferida y vimos por energía transferida. Por reordenamiento habían 4 reacciones. 1, 2, 3, 4. Estaba la reacción de síntesis, la reacción de descomposición, la reacción de sustitución y la reacción de sustitución doble. Esto, ¿qué es lo que tiene que saber? Sencillo, tengo una molécula A, tengo una molécula B. En la reacción de síntesis tengo 2 sustancias que se unen y me forman la sustancia AB. Es decir, tengo 2 cosas separadas que se juntan. Reacción de síntesis. Reacción de descomposición es lo mismo, pero al revés. Yo parto con una molécula que está unida con 2 sustancias que luego por azares del destino reaccionan y se descomponen. Es decir, las separo. La reacción de sustitución simple o sustitución solita, yo tengo una sustancia A y B y otra sustancia C. ¿Y qué es lo que pasa acá? Se intercambia, es decir, se sustituye una por la otra. En este caso, yo podría sustituir el B por el C, entonces me queda unido A y C más la partícula de B. Y la sustitución doble es exactamente lo mismo que la sustitución, pero en vez de sustituir solo una sustancia, sustituyo a ambas. Por lo tanto, yo tendría AB más CD, y esto me quedaría A unido a D más B unido a C. Entonces el A que inicialmente estaba unido al B terminó unido al D, y el C que inicialmente estaba unido al D terminó unida al B. Eso. ¿Cómo yo lo puedo evidenciar? Usted ve una reacción química y tendría que identificar qué es lo que está pasando. Si tengo 2 cosas separadas que se unen es síntesis, si parto de algo que se separa es descomposición, y si estoy sustituyendo algo
sustitución o sustitución doble según corresponda. Por partícula transferida teníamos tres tipos de reacciones: reacción de óxido-reducción, teníamos reacción de óxido-reducción, ácido-base y reacción de precipitación iónica. Ya. Acá nosotros dijimos que esto solamente lo íbamos a ver con ejemplos macromoleculares. ¿Qué es un ejemplo macromolecular? Algo que yo pueda ver. Esto que estamos, por ejemplo, en las reacciones por reordenamiento, esto es micro, son representaciones microscópicas. En macro es lo que yo visualizo. Entonces, en óxido-reducción dijimos cualquier cosa que se oxide, ejemplo, clavo oxidado. Clavo oxidado. ¿Y qué pasa en la reacción de óxido de reducción? Yo estoy transfiriendo, como estoy transfiriendo una partícula, yo estoy transfiriendo en este caso electrones. En la reacción de ácido-base, cualquier cosa que yo mezcle con algún ácido, vinagre, con limón, va a ser una reacción de ácido-base. Por ejemplo, vinagre con bicarbonato. Vinagre más bicarbonato. ¿Qué transfiero aquí? Protones. Protones en formato de hidrógeno. Usted me puede poner protones si no se acordaba que era hidrógeno y lo va a tener correcto. Pero puede ponerme ambas. Y en la reacción de precipitación iónica, lo que yo estoy transfiriendo son iones. Y el ejemplo cotidiano que nosotros vimos fue el sarro. La formación de sarro en cañerías, en los dientes. Eso es un precipitado. Un precipitado es algo sólido. Yo mezclo dos sustancias y se forma un sólido. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando hervimos agua en la tetera, etcétera? Todas esas sales que contiene el agua precipitan y se forma esta sustancia sólida. Y por último, en las reacciones por energía transferida tenía solamente dos: exotérmicas y endotérmicas. La reacción exotérmica, yo libero calor o libero energía en forma de calor, y en la de endotérmica es lo contrario, yo absorbe energía en forma de calor. En la exotérmica, muy fácil, la combustión de cualquier sustancia es una reacción exotérmica. ¿Qué es combustión? Prender fuego. Y una reacción endotérmica, dijimos que teníamos como ejemplo la fotosíntesis y los paneles solares. Ahora, vamos con reacciones químicas cotidianas, que nosotros vimos tres. Reacciones químicas cotidianas. Vimos tres reacciones químicas cotidianas. Vimos vimos la fotosíntesis. Vimos la respiración celular. Y la mejor de todas, la fermentación. La fotosíntesis, ya sabemos, la hemos estudiado todo el primer trimestre en biología. Básicamente yo tengo dióxido de carbono más agua, y esto reacciona para formarme glucosa y oxígeno que nosotros respiramos. Esta es una reacción química cotidiana. Nosotros ya sabemos que las plantas lo hacen todos los días incansablemente, y es lo que nos permite poder respirar básicamente, porque gran parte del dióxido de carbono que nosotros liberamos a la atmósfera al respirar, y que se liberan por una serie de reacciones industriales, por ejemplo, los vehículos liberan dióxido de carbono, las industrias, etc. Todo ese dióxido de carbono se transforma con el agua, reaccionan y me forma la glucosa que las plantas necesitan para alimentarse y obtener energía. Y el oxígeno, recordemos que era un desecho, y ese desecho a nosotros nos sirve para realizar
el proceso de respiración que nosotros tenemos. En la respiración celular era exactamente la misma reacción química, pero al revés. Yo parto de esta glucosa y del oxígeno para generar dióxido de carbono y agua en forma de vapor. Súper importante que la respiración celular es tan relevante mencionarla porque cada célula de nuestro cuerpo está haciendo respiración celular en estos momentos. Mientras dormimos, mientras caminamos, mientras hablamos, mientras pensamos, mientras lo que a usted se le ocurra, todas sus células están respirando. Y para respirar hacen este proceso. Ocupan la energía que nosotros consumimos a través de los alimentos, más el oxígeno que ingresa a nuestro cuerpo gracias a la nariz y todo este proceso de respiración que ustedes vieron en octavo básico. Y al hacer este proceso, para gastar esta energía y poder respirar y poder funcionar, se libera en dióxido de carbono y agua, que es el dióxido de carbono que finalmente nosotros exhalamos cuando respiramos. Y en la fermentación habían 3 tipos de fermentaciones. Estaba la fermentación alcohólica, estaba la fermentación láctica y estaba la fermentación acética. La fermentación alcohólica se ve en todas las bebidas alcohólicas, en todas. ¿Y qué es lo que pasa? La glucosa se transforma en etanol. Alcohólica. Entonces, por ejemplo, cuando hacemos vino, el azúcar que tiene la uva se transforma, la glucosa que tiene la uva se transforma en etanol y genera el vino, que es una bebida alcohólica. Donde dijimos además que se veía la fermentación alcohólica en la producción de pan. La producción de pan tiene fermentación alcohólica y fermentación láctica. Por eso recordemos que cuando nosotros ocupamos levadura, por ejemplo, para hacer cerveza se ocupa levadura de cerveza. Cuando nosotros hacemos pan se ocupa levadura que sigue el mismo principio que la levadura de cerveza para funcionar, por así decirlo. La fermentación láctica transforma la glucosa que tiene la leche, en este caso la lactosa, la transforma en ácido láctico. Recordemos, nosotros vimos en la elaboración de yogur que esta lactosa se dividía en glucosa y en galactosa. Y es la glucosa que se obtiene de la separación de la lactosa de la leche, se prepara para hacer la fermentación láctica que finalmente me produce ácido láctico. Y por eso, por ejemplo, el yogur es ácido, por eso los quesos son ácidos, porque el proceso de fermentación involucra generar o transformar esta glucosa en la nueva sustancia que es un ácido. Y por último, la fermentación acética. Algo súper importante antes de que se me olvide, la fermentación láctica también está involucrada en todos los procesos de fermentación de repollos, todo este tipo de alimentos fermentados, repollo, kimchi, encurtidos, generan esta fermentación láctica. Y la fermentación acética es como la menos conocida o de la que menos se habla y pasa lo mismo, transforma la glucosa presente en los alimentos para generar ácido acético. Y en este caso tenemos el vinagre. Esto es lo que usted tiene que conocer de reacciones químicas cotidianas. Y por último, lo último que falta, los factores que afectan a la velocidad de la reacción. No miento, me falta otra cosita antes de los factores. Me faltan los principios de la teoría de las colisiones. Principios de la teoría de las colisiones. La teoría de las colisiones, chicos, era bastante sencilla de entender. Recordemos que nosotros dijimos que, supongamos que yo quiero formar el compuesto AB y tengo A por un lado y B por el otro. Sin embargo, yo tengo A en un vasito y tengo B en otro vasito. Yo les pregunté en clases, si yo tengo a estas sustancias en vasos separados, ¿en algún momento podré formar la sustancia AB? Imposible.
tengo que necesariamente tener tener al compuesto A y al compuesto B juntos para que en algún momento me forme este. ¿Y cómo sucede esto? Sucede por la teoría de las colisiones, en donde me dicen que estas sustancias lo primero que deben hacer es chocar. Y estos choques tienen que ser efectivos, es decir, no me basta solamente con chocar, sino que tienen que tener ciertas condiciones para que estos choques me produzcan la sustancia que yo quiero formar. Entonces, la teoría de las colisiones me dice, sí, las moléculas deben chocar, pero estos choques tienen que ser efectivos. Y para generar estos choques efectivos tengo dos principios. El primero me decía que tenía que tener la orientación correcta. ¿A qué me refiero con esto? Supongamos que yo estoy juntando la sustancia A más la sustancia B, la sustancia C, y quiero formar el compuesto A con C, y el B va a quedar solito. Si yo veo y analizo esta reacción y veo que ellos chocan entre sí en esa dirección, estoy viendo que la sustancia AB va a chocar con C, pero C va a chocar con B. En ningún momento va a poder chocar con A porque están chocando de forma lineal. Entonces, si yo no tengo la orientación correcta, jamás voy a poder formar el compuesto AC porque C va a estar chocando con B, más no con A. A eso me habla de orientación. Entonces, yo necesariamente tendría que tener a C por este lado para que choque y así pueda el C y el A encontrarse, chocar y formar estos choques efectivos. Entonces, primero, orientación correcta. Segundo, lo segundo que me dice es que tengo que tener la energía suficiente. Es decir, nosotros sabemos que todas las sustancias, independientes si está en estado sólido, líquido o gaseoso, se encuentran en movimiento. Todas las moléculas siempre se mueven. Sin embargo, el movimiento que tienen que tener esas partículas tiene que ser el suficiente para que se genere este choque con fuerza, es decir, como que no solo lo empuje, sino que además queden unidos. Entonces la energía tiene que ser alta para producir un choque efectivo. ¿Cómo por lo general o cómo se traduce que las moléculas tengan energía suficiente? Por lo general con temperatura. Las reacciones por lo general tienen que funcionar a una temperatura adecuada para que reaccionen. Si tenemos, sustancias a temperaturas muy bajitas, menos 4 grados, menos 20 grados, generalmente no se producen estas reacciones químicas. Pensemos en algo tan sencillo como la descomposición de los alimentos. ¿Dónde se frena la descomposición de los alimentos? En el refrigerador. Si yo congelo algo, lo mantengo en el congelador, nunca esa comida se me va a descomponer porque va a estar congelada. Sin embargo, si esa misma comida yo la tengo fuera en un día de calor, supongamos a pleno sol, inmediatamente esa comida a la noche va a estar descompuesta y va a estar fermentada. Porque se está produciendo la reacción química, porque tienen la temperatura suficiente, la energía suficiente para poder transformar ese alimento en este caso, y descomponer. Entonces, si yo tengo temperatura adecuada, voy a tener la energía suficiente para que las moléculas choquen y puedan hacer esta reacción química. Ahora, considerando la teoría de las colisiones, yo para poder considerar que la reacción tenga una velocidad adecuada y se produzca, necesito evaluar 5 factores. Y esos 5 factores los vamos a nombrar aquí y con eso sí terminamos. Factores. No, lo voy a poner acá arriba mejor. Factores que afectan a la velocidad de reacción. Entonces, de estos 5 factores que afectan a la velocidad de la reacción, nosotros lo ejemplificamos. 1, 2, 3, 4, 5. Partamos con el más sencillo, que es la temperatura. Nosotros acabamos de decir que para que ocurra
una reacción química necesita una temperatura suficiente. Entonces, si yo aumento la temperatura, voy a aumentar la velocidad de reacción. Ejemplo, para hacer yogur nosotros necesitábamos que el yogur se mantuviera o el proceso se mantuviera aproximadamente en unos 50, 60, 70 grados Celsius. Si esto no pasaba, la reacción no se producía y no generaría el yogur. Entonces tengo acá aumento temperatura, aumento velocidad de reacción. Siguiente, superficie de contacto. Superficie de contacto. Si la superficie de contacto es alta, la velocidad de reacción también va a ser alta. ¿Por qué pasa esto? Por lo mismo, yo necesito que las moléculas choquen, que las partículas choquen. Entonces, el mismo ejemplo que les puse en clase. Si yo tengo un clavo que es de hierro y tengo aquí trocitos de hierro, ya ambos yo les agrego, o no les agrego, sino que ambos yo los mojo. Gotita de agua. Gotita de agua. Si esto lo dejo, no sé, una hora, automáticamente estas pelotitas se me van a poner casi todas rojas, todas. Sin embargo, en el clavo, solamente el borde se me va a poner rojito, considerando que yo dentro de la molécula, dentro del clavo está lleno de hierro también, pero este hierro que está dentro está intacto, no está oxidado. ¿Por qué pasa esto? Porque, por así decirlo, está protegido. No hay suficiente superficie de contacto para que el clavo se pueda oxidar por dentro también. En cambio, en este caso, como tengo trocitos muy pequeñitos de hierro, todo se logra oxidar porque todo el agua alcanza a envolver. Por lo tanto, las partículas de agua chocan con las partículas de hierro y forman el óxido de hierro. Entonces, a mayor superficie de contacto, mayor velocidad de reacción. Sigo. La concentración. Nosotros habíamos dicho que la concentración hablaba de qué tanta presencia había de una sustancia disuelta en agua. Entonces, si yo tengo mayor concentración, automáticamente voy a tener mayor velocidad de reacción. ¿Por qué pasa esto? Nuevamente. Velocidad de reacción. Pensemos que el ejemplo de las mentitas más la Coca-Cola. Yo tengo aquí mi botella de Coca-Cola, ahí. Y aquí tengo Coca-Cola también, mi botella de Coca-Cola, pero a esta le agregué 500 ml de Coca-Cola y 500 ml de agua. Y a ambos les pongo una mentita. ¿Dónde va a ocurrir mayor o más rápida la velocidad, la reacción? Que va a aumentar la velocidad de reacción en la primera, en la que solamente tiene Coca-Cola, porque los compuestos de la Coca-Cola están intactos, no están diluidos en agua, por lo tanto tengo mayor cantidad de partículas de Coca-Cola que van a chocar con las partículas de la mentita y va a ser todo el efecto que nosotros conocemos. Sin embargo, si yo evalúo la segunda botella en donde yo tengo partículas de Coca-Cola pero que están además disueltas en agua, va a ser mucho más difícil que se encuentren estas partículas de la sustancia con las partículas de la mentita, porque además tengo un tercer protagonista que es el agua, que me impide que choquen, que se hagan mayores choques efectivos. Por eso, a mayor concentración, mayor velocidad de reacción. Presión. La presión solamente se da, en este caso, en gases. Y este ejemplo también se los puse en clases. Yo tengo acá 2 vasitos. Y quiero que choquen ciertas sustancias. Voy a poner con rojito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si yo tengo menor presión, las partículas van a tener mucho más espacio para chocar, más espacio. Entonces, si yo tengo más espacio para chocar,
va a ser más difícil o me voy a tardar más en chocar con las otras partículas. Sin embargo, si yo tengo menos espacio, me doy cuenta de que no tengo tanto espacio para moverme, por lo tanto, necesariamente voy a chocar más rápido con lo otro. Por lo tanto, a mayor presión, mayor velocidad de reacción. Y por último es la presencia de un catalizador. Presencia de catalizador. ¿Qué era un catalizador? Algo que yo agrego a mi reacción química y después en pequeña cantidad por lo general y después lo puedo recuperar. ¿De qué manera? Por lo general esto simplemente ayuda a que sucedan estas colisiones porque sirve como un vehículo de transporte. Entonces yo tomo esta partícula que necesita haberse chocado con la otra, hago que se unan y me retiro. Pueden hacer la relación como si cuando alguien ayuda a formar una pareja. Entonces, no sé, yo quiero que Juanita, a Juanita le gusta Pedro, por ejemplo. Entonces yo, la profesora Cassandra, conozco a Juanita y conozco a Pedro. Entonces yo voy a ser el catalizador porque voy a hacer que Juanita y Pedro se conozcan. Entonces les voy a hablar, los voy a hacer que se vean más seguido. Y cuando logro mi cometido, cuando Juanita ya está con Pedro, me retiro. Porque mi función ya se cumplió. Ese es un catalizador. Algo que yo incorporo a mi reacción. Una vez que se forma, yo lo puedo recuperar intacto. Habíamos dicho que el uso de catalizadores ayudaba mucho a la industria porque aceleraba procesos y yo los recuperaba. Y por lo general los catalizadores son caros. Entonces me interesa recuperarlos. Y creo que eso, chicos. Hay unas preguntitas de análisis. Acuérdense de leer. También hay algunas preguntas sobre el laboratorio de yogur que hicimos. Así que acuérdense harto de eso. Y que les vaya bien. Suerte y estudien mucho. Estudien. Chaito, que estén bien.